Oscar Urquía, coterráneo de aquí de nuestra madre patria que es Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado amigo. Efectivamente, aquí estamos para compartir con ustedes información sobre lo que es el reglamento interno de higiene y seguridad y el comité paritario. Así que, listo, adelante, por favor, adelante. Oscar, coméntanos un poquito acerca de ti, de tu experiencia como profesional en esta área que estamos incluso mencionando el día de hoy en nuestro congreso. Bueno, antes de empezar a presentarme, yo quisiera agradecer y felicitar a la Corporación PIR. 50 años de vida institucional no se los cumple todos los días ni los cumple cualquier institución. Es loable, es un instituto de investigación al que le tenemos bastante afecto y aprecio. Hay muchas raíces ahí en el entorno familiar. Así que agradecerles por el trabajo que ustedes hacen en favor de las personas que son beneficiarios del trabajo de toda persona, de toda institución, de todo técnico que procura el bienestar del ser humano. Creo que lo importante de este trabajo y lo que le agrega valor a la vida de la gente es eso, que cuidamos de ellos. Así que, Corporación PIR, salud por esos 50 años y que sean 50 primeros años de muchos años más de servicio a la comunidad, de servicio a la gente que necesita investigación, capacitación, formación y definitivamente soporte en esta materia tan complicada como es la seguridad y la salud en el trabajo a través de un proceso de prevención. Pues efectivamente, sí, mi nombre es Oscar Urquía. Yo tengo un título en una licenciatura en Ciencias de la Educación. Es mi primera profesión, mi primera formación, mi primer sueño cumplido. Luego, terminada ya la fase formativa pedagógica, tuve la oportunidad de hacer un doctorado para obtener un título como biólogo. Soy biólogo también de profesión con una especialización en el área de ecología y pues esa profesión me llevó al mundo petrolero, en donde la seguridad y la salud ocupacional son base fundamental en absolutamente toda operación. Ahí empezó a llamarme un poco la atención el tema de esta área de trabajo muy importante y pues eso hizo que me incline en los últimos años, más o menos desde el año 2003 hasta la fecha, a hacer seguridad y salud en el trabajo. Lo vengo haciendo tanto en la industria petrolera, hemos tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos aquí en el Ecuador, construcción del oleoducto de crudos pesados, OCP. He podido trabajar en Occidental Exploration and Production Company, en APSIPEC de Chile. Tuve la oportunidad de trabajar también en PDVSA Ecuador. Tuve algún trajín por algunas partes fuera del Ecuador, entre estas las más importantes, Chile, Corea del Sur. Eh, pues también tuve la oportunidad de trabajar cuando estuve en Occidental y formarme como bombero industrial. Y hoy por hoy estoy siendo capacitador independiente acreditado ante el Ministerio del Trabajo. Estoy capacitando también con algunas operadoras de capacitación continua y pues colaboramos en esta área importante también haciendo consultorías aquí a nivel de empresas públicas y privadas a lo largo y ancho del país. Y nos sentimos bastante orgullosos de este trabajo, es algo que amamos hacer y pues cuando amas lo que haces y encima te pagan. Creo que eso es lo que nos motiva a todos también para poder hacer un trabajo que va en el sentido de ayudar a la gente. Creo que eso es lo importante. Ese soy yo, no tengo la verdad absoluta, nunca la he tenido. Creo que en este tipo de eventos, congresos y sobre todo tratándose de congresos en los que se comparte con personas de otras latitudes, de otros países, es una oportunidad de aprendizaje también. Mi antecesor hizo una exposición clara sobre lo que son sistemas de gestión. Tengo la oportunidad también de ser auditor internacional, auditor líder en sistemas de gestión 14001, sistemas de gestión ambiental, bajo norma ISO,
y también bajo norma ISO 45001 soy auditor líder de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y creo que por ahí le paramos, ¿no es cierto? Ahí le paramos. Así que adelante, adelante, por favor, a nuestro moderador. Más bien, agradecerte a ti nuevamente por tu experiencia, como nos acabas de comentar, es bastante amplia y qué genial. Así que, estimados participantes, podemos explotarle a nuestro expositor el día de hoy, justamente con los temas que tenemos de referente a los reglamentos de salud y seguridad, y también cómo es la conformación de los organismos paritarios, ¿no? Entonces ya les voy dejando unas pautas que aquí Oscar nos va a ir guiando. Así que, Oscar, la pantalla es toda tuya. Perfecto, ahora ya estoy un host, entonces voy a compartir inmediatamente la pantalla en la que vamos a trabajar. Perfecto, ahí estamos. Permítanme mover esto para acá para que no nos estorbe. Luego tendremos la oportunidad también de responder algunas inquietudes y algunas preguntas, y creo que les voy a frustrar a algunas de las personas que nos acompañan. Yo no voy a hablar en la parte estructural, creo que la parte bibliográfica uno la puede encontrar, de hecho les voy a dar referencias donde podemos encontrar. Yo quisiera hacer más bien un poco el efecto de cómo operativizar, cómo podemos operativizar un reglamento interno de higiene y cómo podemos operativizar sobre todo la función de un comité paritario. Creo que por ahí la importancia de este congreso pues es esa, ¿no? Es darnos herramientas, ayudarnos a abrir un poco la perspectiva de cómo podemos hacer un trabajo que beneficie efectivamente a nuestros colaboradores. Así que bienvenidos a todos y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando desde la ciudad desde los países más bien. Tenemos gente de México, de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Vi alguna persona también que se estuvo incluyendo, y evidentemente a mis paisanos de aquí del Ecuador. Bienvenidos todos ustedes, pues ya me presenté un poquito antes de hora por pedido de nuestro moderador, pero bueno, ahí está un poquito la hoja de vida que la vamos a pasar rápidamente para topar este tema que a mí me parece uno de los más complicados que tenemos aquí, no solo creo que en el Ecuador, sino también en algunos otros países, en Perú, en Colombia, creo que tiene bastante avance el tema, en Chile tienen bastante bien adelantado cómo se maneja el tema de la seguridad y la salud. Colombia es un referente en Latinoamérica respecto de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y aquí en Ecuador, pues estamos dando pasos, creo que estamos dando algunos pasos en beneficio de cambiar una realidad bien complicada. Yo siempre hago referencia al trabajo como un hecho histórico, un hecho bíblico que empieza con la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva en el paraíso, cuando por culpa de Eva, dicen algunos, Adán tuvo que empezar a trabajar, y que el trabajo se lo concibe efectivamente desde el punto de vista de la etimología, el tripalium, ¿no es cierto?, como un castigo. El castigo por el cual el hombre esclaviza al hombre, y aparece la primera forma de trabajo, que es aquella no remunerada, y a cambio de tu trabajo te castigan. Ese es el esclavismo que duró por muchos años, hasta que aparece la época feudal, la época de los patricios, la época del Guasipungo aquí en el Ecuador, donde ya te dejan de pegar por que trabajes, y te ponen a trabajar sus tierras y te dan un pedacito de tierra, ya no te castigan, pero tampoco te pagan, ¿no es cierto? Te siguen explotando. Y luego viene el capitalismo, y en el capitalismo se habla del proletariado y la clase burgués, donde los burgueses tienen los medios de producción en sus manos, y el proletariado pues a buscar trabajo y a emplearse con salarios que no se compadecían con una carga laboral o con una carga de trabajo, con un horario de trabajo. Y pues aparecen esos movimientos que dicen hay que hacer algo, ¿no es cierto? Hay que procurar mejores días, y ahí por el año de 1987 en el Ecuador un gobierno de derecha, desde el punto de vista político, firma un documento que sigue siendo el documento vigente para nosotros en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es el Decreto Ejecutivo 2393. En este documento y también en el Código del Trabajo se hablan de dos cosas muy importantes. En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que es nuestro Decreto 2393,
Se habla de un grupo de trabajadores, representando tanto al empleador, un grupo, y también representando a los trabajadores, otro grupo, y ese es el famoso comité paritario, que por tener la palabra comité ha sido confundido con un sindicato. Muchas empresas, por experiencia las puedo asegurar, han tenido el miedo al comité paritario porque piensan que el comité va a empezar a hacer exigencias y reclamar derechos y pedir conquistas y no tiene nada que ver con eso. Y pues por el otro lado, el Código del Trabajo dice que las empresas que tienen 10 trabajadores o más deben tener un reglamento interno de higiene y seguridad, y viene la otra confusión. Y muchas empresas creen que tener reglamento interno de higiene y seguridad es el equivalente o es lo mismo que tener un reglamento interno de trabajo, dos instrumentos totalmente diferentes. El reglamento interno de higiene y seguridad, mis estimados amigos, tiene que ver más bien con una suerte de un contexto socio-humano, un contexto legal, un contexto empresarial, un contexto técnico que va muy de la mano, con el trabajo que debe hacer el comité paritario. Si hablamos desde el punto de vista socio-humano, debemos ver al ser humano como un ente integral, ¿no? Y cuando digo socio-humano, y ahí voy a un poquito con esos términos que están así como que de moda, el humano y la humana, pues para mí el ser humano como raza es el ser humano e incluye absolutamente a todos los géneros del ser humano, y por eso le puse la palabra integral, porque de lo que se trata a través de todo instrumento y a través del trabajo del comité paritario es justamente proteger para que las personas estén en la medida mayormente posible protegidas de los riesgos y que se puedan ir mejorando condiciones de trabajo que hagan más digno el trabajo, que el trabajo, como lo dice nuestra Constitución en el artículo 33, sea un mecanismo que te dé dignidad, que sea un mecanismo que te dé valor, que sea ese derecho que te ayuda a ser mejor profesional, mejor ser humano, un mejor ser integral. Desde el punto de vista legal, pues no podemos hacerle a un lado a la parte normativa. Nosotros nos debemos, y creo yo particularmente que aunque todos los conceptos son consecuencia del temor del ser humano, pues la parte legal es otra de ellas, ¿no? Hay necesidad de tener elementos que nos ayuden a decir, uy, y si no cumples esta parte, algo te puede suceder. Recordemos, la norma legal está para ser entendida, está para ser practicada, y si no se cumple esas prácticas, está para sancionar esos incumplimientos. De ahí que los entes reguladores aquí en el Ecuador, Ministerio del Trabajo, el Seguro General de Riesgos del Trabajo, regulan la situación, el Ministerio controla, investiga y el Ministerio sanciona. Y aunque aquí en el Ecuador mucha gente dice, pero ojo, el Seguro de Riesgos del Trabajo no te sanciona. ¿Y qué pasa cuando te pone una responsabilidad patronal? Porque no tienes a tus trabajadores al día con sus afiliaciones, o cuando no tienes al día las afiliaciones y un trabajador sufre un accidente o se reporta una enfermedad y eso impide la atención. Entonces hay una sanción llamada responsabilidad patronal. Por lo tanto, el seguro de riesgos también nos puede, no le llame sanción, pero hay una penalización. Es más, se hablaba hace algunos años atrás de que se quería poner en las sanciones o las primas del Seguro General de Riesgos del Trabajo en términos del cumplimiento de la empresa. No se ha llegado a dar todavía, pero es una situación que debería reverse nuevamente. La empresa, ¿qué quiere en el contexto del que estamos hablando? Pues toda empresa se crea para ser más competitiva dependiendo del giro de negocio que tiene. Toda empresa nace y crece y se mantiene, y depende dentro del proceso del mantenimiento de lo que sería lo que habló mi antecesor, el sistema de gestión, un sistema de gestión bien llevado, se mantenga, permanezca y ojalá siga creciendo en el mercado. Eso es lo que toda empresa pretende como una figura, como una persona jurídica. Y desde el punto de vista técnico, pues evidentemente el contexto en el que nosotros nos vamos a desenvolver es ese conjunto de procedimientos, de métodos de trabajo que hacen de la actividad laboral una actividad que le agrega valor a la empresa. Y en esa cadena en la que cuando tú metes materia prima para sacar productos o en la que identifica las necesidades para satisfacerlas, generando servicios para otras empresas, pues estás haciendo tu trabajo. Ese es el contexto, mis estimados amigos, sobre el cual se mueve tanto el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad como también el Comité Paritario. Si hablamos del Reglamento Interno, y nuevamente me disculpo porque no lo voy a describir,
sino de forma muy general, ¿no es cierto? Reglamento interno como un documento en el cual tú tienes que empezar definiendo cuál es la intención que tiene tu técnico, no, tu presidente, tu gerente general, como apoderado, como le quiera llamar usted. Una política de seguridad y salud en el trabajo que de acuerdo a la norma ISO 45000, que es parte del sistema de gestión, pues debe ser una política que tenga coherencia entre la intención del gerente general o del representante legal con lo que efectivamente se hace dentro de la empresa en esta materia. Hablo en seguridad y salud, es decir, asignación de recursos. Y créanme que hablar de esa partecita cuando se habla de la política es algo bastante álgido, porque un gerente que no vea retorno difícilmente te va a asignar recursos. Y sin embargo, hablar de política de seguridad y salud en el trabajo requiere que se haga referencia a una asignación de recursos. Y no hablo de recursos económicos solamente, hablo de recurso humano, que es bien difícil. ¿A quién le pones en el comité paritario? Hablemos de política y recurso humano. ¿Quiénes son parte del comité paritario? Se hace efectivamente lo que te dice el artículo 14 del decreto 2393. Te pones y te permites o permites a la empresa que haga una selección del personal o lo ponemos ahí. A ver, ¿quién es el que menos hace? Póngalo al comité, porque pues, ahí por lo menos que esté en el comité, ¿no? Así como si él desaparece no afecta a la producción, como que priorizamos la producción en lugar de la seguridad. Entonces, esta política en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad hablará de la asignación de los recursos humanos, de la asignación del recurso económico y un recurso que es muy importante, el tiempo. ¿Se asigna tiempo para el tema de seguridad y salud en el trabajo? Ahí le pongo como una pregunta. El cumplimiento de la normativa legal, el cumplimiento de toda la norma legal vigente es otro de los objetivos y evidentemente priorizar la seguridad y salud desde el punto de vista colectivo antes que desde el punto de vista individual debe ser parte de esa política y eso se va a traslapar a una mejora continua. ¿Mejora continua de qué? Ahí viene la primera incógnita. Pues, ¿qué queremos mejorar? ¿Queremos mejorar los puestos de trabajo? ¿Queremos mejorar los procedimientos? ¿Queremos mejorar los tiempos? ¿Qué queremos mejorar? Eso deberíamos tenerlo claro cuando hacemos el enunciado de la política y existe un sistema de gestión. Y no voy a hacer referencia a ISO 45000, podemos hacer referencia a la resolución 9527 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene un sistema de gestión totalmente armado y que iba de la mano con la resolución 333, una norma que ya fue derogada con la aparición de la resolución 513 del Seguro General de Riesgos del Trabajo, del Consejo Directivo del IES, que de alguna manera también tomando a lo que era la 957, un sistema de gestión bien estructurado, armó este sistema de auditoría. Si ustedes recordarán, por allá por los años 2010, el sistema de auditoría de riesgos del trabajo, ¿no es cierto? Que pretendía que todas las empresas del Ecuador tengan un sistema armado para esta situación. Bueno, pasemos de la política y empiezan las disposiciones reglamentarias, reglas del juego. Sanciones, prohibiciones, responsabilidades, deberes y derechos. Que me parece importante, sí, y posiblemente con estas intenciones que últimamente se vienen dando de actualizar el decreto 2393 con una nueva norma de trabajo, pues se pueden revisar algunas cosas, se pueden revisar y sin embargo creo que mantiene vigencia el tema de las responsabilidades que tiene el empleador en el artículo 11 del decreto 2393 y se traslapan esas responsabilidades al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Y a mí me encanta, por ejemplo, hablar a la par, tanto del artículo 11 como del artículo 13 de este decreto 2393, porque me parece que es un tema de justicia cuando te dicen el empleador deberá, número uno, ¿no es cierto?, capacitar a los trabajadores en temas de trabajo y los riesgos que tiene y las medidas preventivas. Ok, y te ponen en el artículo 13 la obligación del trabajador de acudir a las capacitaciones. No hay pretexto para no hacerlo. No, el trabajador te debe entregar instalaciones en buen estado, pero en el artículo 13 te dice el trabajador tiene la obligación de mantener en buen estado las herramientas, instalaciones, equipos que te entrega el empleador. El empleador tiene que entregarte el EPP de forma gratuita. Sí, el trabajador tiene la obligación de utilizarla permanentemente en sus actividades, correctamente mientras hace sus actividades y preservar de su conservación. Entonces, fíjese,
es como que dando y dando, ¿no? Yo empleador tengo que hacer esto, yo trabajador tengo que hacer esto a cambio. Entonces el trabajador tiene que acudir a los eventos de capacitación porque el empleador tiene que hacer eventos de capacitación. Pero muchas veces usted ve los planes de capacitación de las empresas y como que no se conduelen mucho por el nivel de riesgo, sino más bien por un tema de, uy, tengo que cumplir. Y a veces llega fin de año y empiezan, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. ¿Dónde están los que capacitan porque tengo que cumplir el plan? Entonces, ¿qué pasó durante el resto del año donde podías haber generado mejores competencias en tus trabajadores? Entendiéndose el término competencia no por una definición de certificar una competencia, sino por la definición de generarle mayor valor a tu trabajador. Esas son las disposiciones reglamentarias y también, obvio, acuérdense, los derechos van con las obligaciones y con las prohibiciones, ¿no es cierto? Entonces ahí entre las prohibiciones tenemos nosotros, por ejemplo, que el trabajador está prohibido para el trabajador las riñas, el uso del alcohol, ¿no? El tratar de ingresar a un lugar de trabajo estando bajo efecto del alcohol. Y aquí yo suelo decir algo, no se trata de estar borracho. Se trata de que si tú estás todavía con la resaca de la chuma del fin de semana, puede ser lunes o martes, no deberías ingresar. Entonces, los controles que se hacen a través de el procedimiento o el plan, el programa para evitar el uso del alcohol. Fíjese como que este tema del reglamento interno es solamente como que el centro de toda una red de elementos que debemos ir considerando. En fin, entonces tenemos obligaciones, prohibiciones, tenemos un tema de derechos y deberes que tiene el trabajador. Y el trabajador, creo que entre los más importantes derechos, y esto hay que hacerle mención, es el tema de la salud y de la vigilancia de la salud. Muchas empresas están omitiendo los exámenes médicos ocupacionales o pretenden que los trabajadores vayan con un certificado médico pagado por ellos cuando la ley dice claramente que los exámenes ocupacionales, desde el primer examen, está a cargo del empleador hasta el último examen. Obviamente, ¿no es cierto? Los exámenes postocupacionales requieren de un tema de consenso. Yo siempre suelo decir, no importa la razón por la que te fuiste de la empresa, lo que importa es que cuando tú te vayas de la empresa tengamos la certeza de que tu salud no ha sido afectada. Ese tipo de cosas deben quedar plasmados en un reglamento, como lo dice el reglamento de higiene y seguridad, el reglamento interno, un contrato de trabajo, un descriptivo de cargo, un proceso de inducción, procesos de capacitación y un acuerdo que el trabajador debería firmar al ingresar a la empresa que independientemente del motivo de la desvinculación, él se obliga, porque también hay que entender que hay muchos trabajadores que cuando se les dice gracias, se resienten y se van y ni siquiera se acercan a los exámenes postocupacionales que son una obligación y eso debe estar y está efectivamente en el reglamento interno de higiene y seguridad. Luego, en este documento se habla de la gestión de prevención de riesgos laborales, es decir, el papel del comité paritario, el papel de la unidad de seguridad y salud, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando topemos en la parte del trabajo del comité. La investigación de incidentes, accidentes y enfermedades, yo creo que se restringe mucho a las enfermedades profesionales y a los accidentes. Y se sigue dejando de lado, a pesar de que ya han sacado normas que dicen que hay que reportar los incidentes. El acuerdo ministerial 0135 te dice, ¿no?, que tenemos que reportar también los incidentes. Pero, a ver, ¿qué incidentes reportamos? Los que nuestros trabajadores reporten. Y la pregunta del millón, ¿tu trabajador reporta? No lo hace. ¿Por qué no hace un trabajador un reporte de un incidente? Que acuérdense, un incidente no es un accidente o es un evento que puede ser un accidente en donde con primeros auxilios el trabajador es subsanado su problema, su pequeña lesión y puede retornar a su puesto de trabajo. Es decir, no hay necesidad de generar ausentismo. Por lo tanto, en un incidente, lo que peor puede suceder es la afectación al proceso. Y como el proceso es el cuidado del supervisor, del jefe de área, del gerente de área, entonces el trabajador por temor a una represión o por lo menos a una jalada de orejas no reporta. Entonces ahí viene el punto crucial. Yo creo que en el Ecuador, para que el reglamento interno se pueda operativizar, se requiere generar cultura de información. Miren, en el artículo 13 del 2393 dice que es una obligación del trabajador
el reportar situaciones que en su conciencia, bajo su criterio, realmente constituyan riesgo para su seguridad o para su salud. Sin embargo, pregunta, ¿cuántos trabajadores reportan? Se necesita generar cultura de confianza, se necesita, desde mi punto de vista, generar liderazgo real para que el trabajador te cuente, te avise que algo pasó y que eso fue un incidente que se pueda catalogar y que sea objeto de un análisis mensual, que sea objeto de un análisis del comité paritario que permite establecer controles preventivos, correctivos, para evitar la repetición de los incidentes, porque de lo contrario, nuestra famosa pirámide de Beer se verá alimentada por incidentes que no se reportan, y ustedes saben, cada 600 incidentes, 30 accidentes con daño a la propiedad, 10 accidentes con lesiones graves y una fatalidad. Entonces, cuando dicen que hay muertos y cuando se escuchan las estadísticas de la OIT respecto de la cantidad de muertos anuales, uno dice, caramba, entonces, ¿cuántos incidentes se han dejado de reportar? Y cuando escuchas los accidentes y las estadísticas que el seguro de riesgos publica, entonces tú dices, caramba, ¿cuántos incidentes se han dejado reportar en el Ecuador? Es bastante preocupante nuestra poca cultura del reporte. Poquísimas, muy poquísimas empresas harán del reporte de incidentes una cultura y creo que por ahí debemos empezar. La gestión de talento humano, yo le llamo así a esta parte del reglamento interno que te habla de informar, capacitar, entrenar a los colaboradores, a los trabajadores, y me parece que es importante. Pero, ¿cómo informas? Visiten empresas y ustedes van a ver que pocas tienen una cartelera, y si tienen cartelera, más todavía, más poco que eso, son aquellas que actualizan sus carteleras de manera periódica. Ponen un papel de enero y en diciembre sigue el papel amarillo y ahí está pegado. Entonces, creo que también es una responsabilidad aquí, para que este reglamento interno se pueda cumplir, la participación del comité paritario en un tema de actualización, de gestión de información, para que cumplan con su rol primero, que es promoción de la seguridad y la salud en su entorno de trabajo. La capacitación, insisto, es un tema de una planificación, pero también requiere la participación del comité paritario. El comité debería estar involucrado en la identificación de las necesidades de capacitación en función de los factores de riesgo que tienen en su empresa. Y muy pocos comités paritarios siquiera conocen la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de su empresa. ¿Por qué? Porque no operativizan su gestión. El entrenamiento, decía nuestro antecesor, las brigadas es un tema sumamente importante. Nosotros aquí en el Ecuador tenemos como primera obligación, y escúchenme por favor, y no me crean a mí, les pido que revisen el decreto 2393 en el artículo 13, a mí me encanta, porque cuando estamos formando nosotros brigadas, lo primero que le decimos, oiga, si su primera obligación en la empresa es ser parte de una brigada, en el artículo 13, obligaciones del trabajador, primera obligación, participar en el control de desastres. Y los desastres están dados por los accidentes mayores, ¿no? Fenómenos naturales, incendios, explosiones, o sea, los eventos industriales y también los temas antrópicos. Entonces, la primera obligación nuestra, y creo que es un tema que trasciende, se traspasa las paredes o los límites de la empresa, porque cuando tú aprendes primeros auxilios, aprendes a manejar un extintor, oye, eso te sirve en la calle para ayudar a cualquier cristiano y te sirve en tu casa para ayudar a alguien de tu familia que se encuentre en una situación de riesgo. Entonces, el entrenamiento de las brigadas creo que hace parte muy importante. Y no solamente eso, yo quiero que reflexionemos 30 segundos sobre esto que voy a decir. En el Ecuador, y creo que en Latinoamérica en general, más del 70% de personas están en un trabajo porque necesitan trabajar. Y están en el trabajo que están no porque es lo que les gusta hacer, sino porque eso es lo que encontraron para satisfacer necesidades de casa. Muchos de nuestros trabajadores no les gusta su trabajo. ¿Por qué estás trabajando aquí? Ah, es que esto encontré. ¿Y tú cómo así? ¿Cómo llegaste a este trabajo? Ah, es que me dieron la oportunidad. ¿Y te gusta lo que haces? No, pero ¿qué me queda? Entonces, ese sentimiento de resignación nos vuelve accidentables, nos vuelve muy accidentables. Entonces, ahí es cuando viene esto que se llama gestión de talento humano, gestión de las competencias del ser humano a través de procesos de información, capacitación, entrenamiento, pero creo que aquí falta un elemento fundamental que es la motivación para que el trabajador se prepare mejor. No necesitas amar tu trabajo.
pero respétalo y hazlo con responsabilidad, porque caso contrario, en el mismo reglamento se encargan de ponernos los incumplimientos, los que nosotros podemos cometer y las sanciones. Y si usted hace una averiguación en su empresa, usted se va a dar cuenta, mi amigo, que muchas acciones subestándar y muchas condiciones subestándar que son consecuencia en la mayoría de actos subestándar, los trabajadores las cometen porque desconocen su mismo reglamento interno de higiene y seguridad. Les dicen, aquí está el reglamento, tengan, entreguen, firmen y firman que comprenden. Y pregunten si han leído alguna vez. Entonces, como no hay esa lectura, y si es que hay la lectura, no hay el entendimiento del contenido, porque muchas veces los técnicos queremos ser tan sofisticados y tan finos que le ponemos palabras que ojalá ni nos entiendan para que vean quién soy yo, y el pobre trabajador lee y no entiende J. Entonces, si tú no entiendes, no aplicas. De ahí vienen los incumplimientos por omisión o por una acción bajo la figura del desconocimiento de norma, y lamentablemente, como precepto jurídico dice que desconocer la ley no te libra de la culpa, vienen las sanciones. Entonces, al trabajador lo sancionamos por algo en lo cual no le hemos educado primeramente. Hay que educar al trabajador para evitar sancionar al trabajador. Es un tema de familia, es un tema de cultura normal. A tu hijo no le castigas porque hizo algo malo si es que antes no le dijiste que era malo que lo haga. Y igual sucede con un trabajador que va a un puesto de trabajo que no conoce, que fue allá porque es la primera oportunidad que tuvo y que tiene que aprender. Y si tú no le enseñaste a trabajar y no le enseñaste educación en el trabajo, si no lo educaste, si no le ayudaste, si no fuiste un coach, un líder para este trabajador, oye, ¿cómo le puedes sancionar? No hay calidad moral para sancionar sobre aquello que tú no enseñaste. Bueno, después el reglamento interno termina con algunas definiciones, me parece interesante, que hay que irlas igual modulando. Creo que hay que manejar niveles. El día martes conversaba con un colega y hablábamos justamente de que la seguridad y la salud se debe aplicar en niveles. No es lo mismo enseñarle sobre higiene y seguridad a un gerente que a un operador, a una persona que a duras penas habrá terminado escuela o terminaron como bachilleres, que no tienen una formación académica que les permita entender de una manera fluida conceptos que a veces por tecnicismos que nos gusta utilizar en la bibliografía pues se vuelven incomprensibles. Así que este conjunto de definiciones creo que es una oportunidad, que yo la veo como una oportunidad, pero siempre y cuando en el ministerio, que es el ente regulador, permitan que esto se adapte a la realidad de cada empresa y que no suceda lo que está sucediendo ahora. Nuestro reglamento interno casi es un molde que nosotros copy, paste, cambiamos la matriz, cambiamos 2 que 3 cosas y ya tenga, apruébeme, y se desvirtúa el concepto de reglamento interno, porque tienes que ajustarte a un criterio externo, que es el del ente regulador. Lo que sucede con el plan integral para las empresas que no tienen más de 10 trabajadores y que tienen que hacer un plan integral de prevención de riesgos laborales, que es realmente un libro que si tú le pones una coma donde crees que va, ya no te lo aprueban. Criterio personal versus un criterio institucional que, desde mi punto de vista, en algún momento se tiene que arreglar. En fin, son temas de experiencia, nada más que lo estoy comentando, y terminamos con las disposiciones finales, ¿no? Donde está que lo que no dice el reglamento estará en el Código del Trabajo, en otras normas, en otros cuerpos legales, y está bien. Ahora, entre esas cosas que no están en el reglamento o que son parte del reglamento y que necesitamos entender que son parte componente de, está justamente la matriz de identificación de peligros y la evaluación o medición de los riesgos. ¿Por qué es importante? Cuando te hablan en el reglamento, en la gestión de prevención, sobre los riesgos propios de tu empresa, amigo, tú no puedes coger de otro lado, tienes que coger de tu matriz, tienes que haber investigado en tu matriz qué tienes dentro de tu empresa, y en función de lo que tienes dentro de tu empresa, tú vas a poder describir esos elementos, esos factores de riesgo, y poner controles adaptados o controles asociados a los riesgos. Y viene la función del comité paritario. Acuérdese, en el artículo 14 del decreto 2393 se habla como una de las funciones, en el numeral 10, función del comité paritario, hacer cumplir el reglamento interno, pero también, ojo, yo creo que aquí algo que se nos quedó muy suelto es decir que el decreto ejecutivo 2393 como reglamento es una de las herramientas de trabajo más importantes del comité paritario, porque te dice este mismo documento en su artículo 14, en el numeral 10, que es una de las funciones del comité, que ese documento se cumpla en toda la empresa, indistintamente el giro de negocio.
La señalética de seguridad bajo una norma, la norma INEM 3864 del año 2013, establece ya, y hoy en día es un poco triste, sigues viendo cuidado, riesgo eléctrico en una hojita blanca de color rojo para que llame la atención, porque rojo te dice peligro, cuando no funciona así, ¿no? La señalética bajo norma INE debemos también revisar un poco para que podamos integrarla al trabajo conjunto de este plan. Igual que nuestro plan de autoprotección, también hablaba mi predecesor sobre el tema del plan de protección y las brigadas. Plan de emergencias, funcionalmente, qué puede suceder y cómo debo actuar en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, y en función de los potenciales escenarios que se presenten, ¿no? Deberíamos nosotros formar nuestras brigadas, tener un buen sistema de comunicación, tener un flujo de comunicaciones, tanto internas como externas, fundamentalmente externas en la situación real de crisis, bomberos, policía, ambulancias, hospitales, tener identificado en dónde están las unidades de salud más próximas para poder acudir, haber hecho una gestión previa, que sepan que si algo sucede en mi organización, a donde ellos es donde yo puedo acudir, si es posible firmar convenios de apoyo, y que tengamos brigadas entrenadas y que tengamos brigadas con líderes en cada una de las brigadas, que puedan leer planos mínimamente, que sepan orientarse en un mapa, ¿no? Porque tú pones los mapas de riesgo, recursos y evacuación, y qué bonito que se ve el mapa, y ¿tú dónde estás? No tienes idea, pero el mapa está bonito. Entonces hay que también entrenarnos, educarnos, difundir ese tipo de información. El tema de la gestión de la salud, que yo ya la comenté, y pues obviamente el comité paritario, desde mi punto muy particular, el comité paritario debería estar también dentro de lo que es el contexto del reglamento, porque acuérdese que en el reglamento se hablan de los programas preventivos. El programa preventivo de drogas y alcohol, programa que muchas empresas no la están haciendo, y en diciembre ponen sí. ¿Por qué? Porque no se está visitando para verificar si se hizo. El programa de riesgo psicosocial, un programa muy importante, porque hoy en día si algo está sucediendo es la cantidad de enfermedades psicosomáticas que están apareciendo por este tema psicosocial, el tema del mobbing laboral, ¿no? El tema de la discriminación, el acoso, los temas de violencia de género, ¿no? Yo no comparto mucho, y me disculpo si es que alguien de ustedes piensa contrario, yo no comparto mucho con este programa o protocolo de acoso, discriminación y toda forma de violencia contra la mujer. Debería ser de género. Si queremos igualdad de género, debemos propender a la igualdad de género también, y no pensar que solo a la mujer se le maltrata. Hay mujeres que maltratan, siendo un mayor nivel jerárquico el suyo, maltratan a varones que por su condición y por su posición jerárquica son maltratados. Entonces, debería ser un tema de género absoluto, no para uno, no para otro, sino para todos. Y el tema de los indicadores también, comité paritario y el reglamento interno nos va a hablar indirectamente, el reglamento, y de forma muy directa, el tema de comité paritario sobre los indicadores que se tienen que reportar, reactivos y proactivos. Y alguna gente de aquí, entre el grupo, dirá, Oscar, pero si los reactivos ya ni siquiera se los es obligatorio, ¿no? Nomás los índices de frecuencia, índice de gravedad, que son reactivos, pero yo el día de hoy quiero mostrarle que hay al menos dos indicadores o dos indicadores, sí, proactivos, que el comité paritario los debe manejar. Y decíamos, vamos, permítame regresar, lo que usted está viendo en la pizarra negra, que corresponden a documentos que van de la mano con el reglamento interno, pues estos son los documentos que nos ayudan a establecer las funciones de nuestro comité paritario. Entonces, si usted se fija, comité paritario tiene una función muy importante, y yo he resumido, si usted quiere permitirme esta libertad, yo he resumido la función del comité paritario en 4 objetivos. El primero, mejorar condiciones del ambiente de trabajo, es decir, la parte de la higiene laboral, el tema del ruido. Nos vamos resumiendo los factores de riesgo físico, los factores de riesgo químico y los factores de riesgo biológico. Muy poco los comités entran en eso, porque muchas veces no se los ha instruido ni siquiera a los comités sobre de qué se trata cada uno de estos tipos de contaminantes. Entonces, el comité paritario, desde mi perspectiva, al cumplir el artículo 14, que es su reglamento, tiene como primer objetivo, ¿cómo está mi ambiente de trabajo hoy? Y la pregunta, ¿cómo quiero verlo de aquí a cuando mi gestión termine en el comité? Y obviamente, si yo tengo un lugar de trabajo con buenas condiciones, es evidente y es deseable pues que la productividad mejore.
¿no? Pero que haya una visión preventiva dentro de la empresa a través de una buena identificación de los peligros y una buena gestión de los riesgos. El desarrollar una conciencia preventiva, creo que esa es la tarea primordial, porque el comité paritario debe promocionar, debe velar por el cumplimiento, debe hacer una serie de actividades cuya consecuencia debería ser que la conciencia preventiva y los hábitos de trabajo, tanto en el empleador y también en el trabajador, sean los adecuados al nivel de riesgo que tiene mi empresa, porque también pueden aparecer los exagerados que quieren tener todo hasta lo que no necesitan. Entonces aquí viene un tema del criterio técnico que debo aplicar. Finalmente, cuando desarrollamos conciencia, logramos desarrollar conciencia en el empleador, en el trabajador, tarea ardua, tarea titánica, pero creo que de las más hermosas que tiene una persona o un grupo de personas es que las lesiones y los daños a la salud vayan disminuyendo de manera progresiva, ¿no? Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Alguna vez una persona de recursos humanos me planteaba como meta o me planteaba como objetivo 0 accidentes. Yo creo que ponerte como objetivo 0 accidentes no es adecuado, porque el momento en que tienes un solo accidente, ese objetivo se cayó. Meta 0 accidentes. Objetivo, lugar de trabajo seguro y saludable. Y para eso tú necesitas un comité paritario de higiene y seguridad. ¿Y qué es un comité paritario de higiene y seguridad? Ojo, no es solamente los 3 del un lado y los 3 del otro lado, generando ya por concepto en tu subconsciente un antagonismo. Más bien es integrar un equipo de trabajo conformado por los representantes de la empresa y por los representantes de los trabajadores. Un equipo de trabajo, es decir, un grupo de personas que coordinan sus acciones entre todos. ¿Para qué? Para que se formen líderes dentro de la organización. Cuando tú formas líderes, tú tienes asesores, tú tienes gente que observa, tienes promotores que proponen y coordinan acciones. Y ojo, no hay que confundir, y esto hay que ser muy claros, ¿no? El comité paritario es un grupo de líderes, es un equipo de trabajo que hace propuestas, que coordina actividades encaminadas a disminuir los accidentes o a evitar los accidentes, a evitar las enfermedades profesionales. No es un sindicato. Un comité paritario no puede ir a hablarte de salarios, no puede ir a hablarte de vacaciones, no puede ir a hablarte de temas que son ya definiciones tanto del Estado, del Ministerio del Trabajo, de los entes reguladores. No, el comité paritario, inclusive hay empresas en donde hay sindicatos y hay comité paritario y son dos cosas distintas. Y una persona pertenece al sindicato y al comité, pero debe ubicarse que en el comité paritario no se puede hacer ni política, ni clasismos, ni derechos en términos de triunfos o conquistas. No, el comité paritario se enfoca en la seguridad, se enfoca en la salud. En los derechos que te da el decreto 2393 para que tengas un ambiente de trabajo, sí, pero no más allá, ¿no es cierto? El comité paritario debe ser un espacio de diálogo, porque si yo quiero como gerente general poner a un representante mío, va a llevar mi visión de lo que quiere la empresa y lo va a plantear a un grupo de trabajo que tiene la visión del trabajador que tiene en sus representantes la voz que necesita, y en función del diálogo y del consenso se puedan promover esto nuevamente, espacios seguros y espacios saludables. Y ya que lo menciono así, pues dígame, Oscar, ¿qué es espacio seguro y qué es espacio saludable? Un espacio seguro es aquel sitio de trabajo en el cual, ¿no? A ver, no sé si todavía sigo porque alguien me puso que ya estoy out. Bueno, vamos a seguir. Ya me dirán si es que estoy si es que todavía estoy aquí. Ya. Entonces, les decía, mis amigos, el espacio seguro es aquel en el que los accidentes se minimizan lo mayormente posible, se evitan los accidentes, y un espacio de trabajo saludable, aquel en el cual se promueve, se hace todo lo necesario para que las enfermedades profesionales no se presenten, no sean consecuencia de una exposición a factores de riesgo. El objetivo entonces termina ahí, con menos incidentes, menos accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? A mi estimado Snyder le voy a pedir que por favor escriba su pregunta en el chat.
al final vamos a ir respondiendo las mismas. Esto como efecto del protocolo que nos han pasado nada más, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Bueno, y finalmente, ¿qué necesitamos nosotros de un comité paritario? Un comité paritario necesita definitivamente un equipo de trabajo que tenga valores. Y creemos que entre los principales valores que debe tener un comité paritario están la solidaridad, ¿no es cierto? Están la empatía, siendo empatía la capacidad de ponerte en los zapatos de otras personas, la solidaridad para entender que las otras personas necesitan de tu apoyo, necesitan de ti para mantenerse y para estar mejor cada día en su trabajo. Dicho esto, amigos, pues vamos hablando un poquito ya de la parte legal, ya vamos a ir terminando. En la parte legal hablamos nosotros de qué se sustenta el trabajo del comité paritario y vamos a tomar, como les decía, el instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? Este documento tiene 4 tipos de gestión. La gestión administrativa, en la cual existe una organización y el comité paritario es parte de esta organización. Las obligaciones del comité paritario están en el punto 5 de la gestión administrativa del instrumento andino, que es la verificación a través de las inspecciones, a través de las observaciones y las actividades de promoción de seguridad y salud en el trabajo, que están como las más importantes dentro del artículo 14 del 2393, y las estadísticas, ¿no? En el artículo 49 de la resolución 513 del Consejo Directivo del IES, se habla de las estadísticas. Luego viene la gestión técnica, en la cual el seguimiento a las medidas de control es parte de lo que hace el comité paritario cuando te dice: comité paritario debe verificar o debe conocer el resultado de la investigación de los accidentes y las medidas de control, ¿no es cierto? La gestión de talento humano te dice información, comunicación, estímulo, incentivo, motivación, todo en lo cual el comité paritario debe participar de manera directa. Ese es el rol principal. Y entonces, fíjense, estamos empatando lo que debe hacer el comité paritario con lo que te dice una norma legal. Bien, los procesos operativos básicos, si el comité paritario debe conocer lo que pasa en un accidente a través de sus reuniones extraordinarias, pues estamos conjugando el mismo verbo. Vigilancia de la salud de los trabajadores a través de una herramienta que es parte de lo que el comité paritario debe utilizar. Una simple pregunta: quiero saber. Cuando tú dices quiero saber, entonces tú ahí estás, ¿sí? Tú estás buscando no solo la verdad, sino también las causas. Inspecciones y auditorías. Te dice, hay que hacer un procedimiento de inspección y auditoría, y eso está en el artículo 14 como una norma para el comité paritario. Conocer y participar de los planes de emergencia, ¿no? Es muy importante participar de los simulacros, participar en la compra de los elementos, llámese extintores, llámese detectores de humo, llámese lámparas de emergencia, la definición de los mapas de evacuación, dónde está el punto de encuentro, convocar a la gente de las brigadas y pedirles información sobre estos procesos es muy importante, ¿no es cierto? Porque la empresa al final del día lo que busca de un comité paritario es un cuerpo colegiado, un cuerpo que conozca, y ahí viene lo que creo yo es el meollo del asunto. Usted quiere éxito del comité paritario en la empresa como un cuerpo colegiado, como un cuerpo de soporte, de apoyo. Usted capacite a su comité paritario. No permita que el comité paritario sea un grupo de personas elegidas que firmaron el acta, que se reúnen cada mes a ver qué pasa con la vida y no saben por dónde caminar. Hoy les voy a dar algunas estrategias sobre eso y me parece muy importante que ustedes las tengan, ¿no? Porque ese comité paritario debe ser un soporte, un vínculo de un desarrollo interno, tanto a nivel de empresa y como también a nivel de los trabajadores, a través de esto que es el famoso ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para ayudar a que yo desde mi foro como comité paritario promueva la mejora continua, que vigile que se cumpla la ley, que vigile que se cumplan las normas. Hace un momento hablaban ustedes de algunas normas. Las normas sirven para equipos de protección, para sistemas contra incendios, para extintores, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, todas las normas que se necesiten aplicar según el giro de negocio deberían ser parte de las herramientas de trabajo del comité, porque si no, ¿cómo ayudas a vigilar que las normas se estén aplicando, que se cumpla un reglamento, que se cumplan los procedimientos, que cada procedimiento se verifique que existan normas de seguridad para que el procedimiento sea más seguro, que se verifique el nivel de seguridad,
que las personas tienen cuando están haciendo sus tareas, ¿no es cierto? Es decir, una gestión tripartita en el comité paritario en el que se unen las expectativas de los trabajadores, donde se unen las expectativas de la empresa y donde se une también las expectativas que como país se tiene desde el punto de vista de entes de control respecto de lo que es la seguridad aplicable. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué necesitamos un comité paritario? Comité paritario se necesita por varias razones. Yo voy a poner algunas. Primero, hay la necesidad de participación, pero debemos salir de ese cajón donde participación significa estar en una lista, reunirte y mirar cómo dos personas hablan de temas interesantes y tú no entiendes nada, termina la reunión y te fuiste tal cual llegaste o peor. La necesidad de participación requiere una primera necesidad de formación. ¿Para qué? Para que este grupo de personas puedan apoyar a esta palabra que está muy trillada en algunos lugares, prevención. Y no entendemos ni siquiera el concepto de prevención. Porque hay una cultura de nuestra gente, amigos, nuestra gente no está acostumbrada, no está educada, no está formada, no tiene el hábito de utilizar correctamente el EPP. Basta con salir a una construcción y usted encuentra una gorra y encuentra el casco encima de la gorra. Usted encuentra los guantes de seguridad en el bolsillo de atrás y la protección auditiva. Si es que es así tipo diadema, como orejitas de Mickey Mouse, y si es que es de inmersión, entonces la encuentra aquí colgada como el Santo Rosario. Entonces, nuestra gente no tiene cultura. El comité paritario debe motivar, debe promover esas buenas prácticas. Porque hay accidentes, se necesita un comité paritario, porque el comité paritario debería tener como función fundamental promover una investigación de accidente tan fuerte, tan seria, tan robusta, que los accidentes no se repitan dentro de la empresa. Y ustedes, como ellos saben que en las empresas eso todavía no está sucediendo. Y necesitamos mejorar competencias de un trabajador que sea una suerte de asesor interno. ¿Por qué? Porque hace la misma tarea que el resto, porque está en el mismo nivel que el resto, porque tiene quizás la misma visión que los demás, pero obvio, tiene una distinta formación para ser un asesor y porque hay una necesidad imperiosa. Yo creo que el momento histórico, no solo del Ecuador, de Latinoamérica, hace que se requieran líderes, pero líderes que guíen, que orienten, que eduquen, que apoyen, no jefes. Deberíamos ya pasar del término jefe al término líder, porque el jefe todos conocemos, mal genio, a veces bravo, a veces prepotente. Un líder debería tener otras características, de hecho las tiene, por eso creo que debemos promover liderazgo en lugar de jefaturas, líderes que enseñen y que eduquen, no solamente jefes que ordenen y que esperen. Por ahí va el tema, ¿no es cierto? Ahora, vamos a la parte técnica, vamos a hacerlo lo más rápido posible, a pesar de que tenemos todavía un poco de tiempo. Organicemos el trabajo de nuestro comité paritario, porque creo que esa es la parte importante. Yo hablé al inicio de que hay que operativizar el decreto 2393 en su artículo 14, que es lo del comité paritario. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos porque definir qué tanto debe hacer el comité, y usted va a decir, Óscar, usted está poniendo cosas que no están en el artículo 14, pero fíjese, promoción de la prevención de riesgos laborales es la primera función y está correcto. Analizar y opinar el reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces ahí se une lo que hemos venido diciendo desde el inicio. Hay un reglamento, pues hay que estudiarlo, hay que analizarlo para poder opinar. Caso contrario, el famoso análisis y opinión se convierte en una lectura muchas veces incomprendida y creemos que eso ya es análisis y revisión. Comité paritario debe plantear. Ahora, viene un tema que a mí como que me desenfoca un poco. ¿De qué me sirve opinar sobre el contexto o sobre el contenido del reglamento interno si cuando va al ministerio dicen, no, esto no debe estar de acuerdo al formato del ministerio? Ahí la fregamos. Pero bueno, nosotros debemos opinar, debemos ser críticos con el documento que tenemos. El comité paritario deberá hacer inspecciones planeadas ¿de qué? De actos y condiciones subestándar. Y aquí viene el tema de los indicadores que hablé también hace unos minutos atrás y que lo vamos a reforzar más adelante. Conocer el resultado de la investigación de los accidentes y de las enfermedades profesionales, es decir, usted como comité paritario debería tener una interacción bien fuerte, tanto con el técnico de seguridad como con el médico ocupacional, y no limitarse a conocer, sino también a entender para poder
emitir criterios de solución. Sesiones mensuales en cada localidad, yo lo plasmo así porque hay una confusión si bimensual significa 2 veces al mes o cada 2 meses. Les comento que en la propuesta, ¿no es cierto? En la propuesta que tiene para hacer el nuevo documento del ministerio, ya se habla de reuniones cada 2 meses, así tácita o explícitamente, ¿no? Campaña de prevención de riesgos laborales, algo que todo comité debería hacer planificadamente, procurar la formación en seguridad y salud de los trabajadores. Y hay algo interesante, esto va de la mano con el artículo 11 del mismo decreto 2393, en donde se habla que como obligación del empleador se debe capacitar fundamentalmente, dice, a los niveles jerárquicos altos, niveles de gerencia, sugerencia, supervisores, técnicos. Es decir, ¿por qué la capacitación debe estar ligada solo al personal operativo? Toda la empresa, en todo nivel jerárquico, debe tener formación, tarea para el comité paritario. Analizar y proponer mejoras en base en seguridad y salud a nuestra gerencia, que la gerencia sepa que hay gente que sabe, que está pidiendo con un fundamento lógico y técnico. Y fíjese, en esta partecita, miren, la voy a desaparecer y la vuelvo a aparecer. Vigilar que se cumpla este reglamento. Cuando dice este reglamento, amigos, hace referencia al decreto 2393, más el reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces, comité paritario, ojo, tome nota, sus 2 herramientas de trabajo tienen que ser el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, el decreto ejecutivo 2393, más el reglamento interno de higiene de su empresa. Por lo tanto, la capacitación para que usted pueda hacer eso debe estar enfocada a entender en lo que dice el decreto 2393 en sus 128 artículos, me parece que son, y que usted los debería conocer. Así de simple. No, seguimiento a los informes de mantenimiento, ese ya es algo que nosotros estamos poniendo, porque, oiga, usted sale a hacer inspecciones de seguridad, encuentra condiciones subestándar, que mantenimiento las tiene que arreglar, y nos quedamos en hará, y no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Por eso hemos puesto el seguimiento a los informes de mantenimiento, y lo que les decía hace un momento, oiga, comité paritario debe tener gestión con actores internos, pero también con actores externos. Un convenio de comité paritario como comité representando a la empresa con cuerpo de bomberos cercano, un convenio con una unidad de salud para que reciban a sus trabajadores, un convenio de apoyo con la policía para que en los casos de simulacro, usted solo con una llamada, tenemos simulacro, tenemos un convenio, viene la policía, me da apoyo. Y si es que es una situación de crisis real, que la policía acuda para evitar el ingreso de gente indeseable, que ahora ya se da. Miren, qué importancia tiene la gestión con externos, ¿no? Y el apoyo al cumplimiento legal, evidentemente. Ahora, si todo esto, que es la función de comité paritario, nosotros queremos llevarla ya a la práctica, pues necesitamos de alguien que lidere. Ahí está nuestro presidente, ¿no? Planifica, coordina las reuniones con las jefaturas a efecto de que, y yo solo decir algo, vaya con la jefatura de cada área donde tiene representantes al comité y hágale firmar y vaya preparado. Dígale, los terceros lunes de cada mes va a ser la reunión del comité paritario, de tal suerte que el jefe de área de ese representante al comité paritario sabe que el tercer lunes de cada mes no va a contar con la presencia del trabajador, no porque se esté barajando, porque esté en vacaciones, sino porque va a estar en una reunión ya planificada con toda la anticipación del caso, de tal manera que eso ayude a fluir en los permisos que debe tener para asistir a las reuniones. Prepare los temas, sea muy ejecutivo, presida las reuniones y empieza el tema del liderazgo. Un presidente de comité líder. Tramitar ante la gerencia las recomendaciones del comité. Necesitan mucha valentía si es que es un representante del trabajador, porque tiene que enfrentarse a la máxima autoridad de la empresa. Coordinar todo lo que se necesita para que el comité marche bien significa ser un buen líder, preparar y reportar todas las actividades a 3 niveles. Preparar para que los trabajadores conozcan, preparar el reporte para la gerencia y preparar el reporte para las entidades de control. Ojo, amigos, usted tiene que como comité paritario pelear con él, no digo pelear, reportar su trabajo al ente de control, al Ministerio del Trabajo en el mes de diciembre. Usted lo tiene que hacer y ya lo voy a mostrar al final de la presentación. Tenemos un secretario, caramba, sí, secretario tiene también sus propias funciones, es el que se encarga de las convocatorias, el que toma las notas, el que lleva las actas, el que tiene todos los archivos y todas las evidencias. Fundamentalmente todas las evidencias de lo que ha hecho el comité paritario durante toda su gestión, sumamente importante, porque estas evidencias son muchas veces requeridas en el caso de que exista un accidente o se detecte una potencial enfermedad.
La gente del seguro de riesgos del trabajo, se los digo por experiencia, busca a la gente del comité paritario para ver cuál ha sido la gestión en el tema de un accidente, si habían habido reuniones, qué ha pasado. Entonces, suministrar toda la información que requiere el empleador, la gente de seguridad, los trabajadores o los entes de control. Y tenemos, obviamente, también a nuestros amigos los vocales, ¿no? Los vocales del comité paritario, digamos, entonces los 4 que me quedan, porque son los 6 principales los que se reúnen, los 6 suplentes únicamente están cuando los vocales no van a poder estar presentes, supliendo esa presencia. Pero bueno, vocal en cualquier condición asistirá puntualmente a las reuniones, participa de las actividades, integra las comisiones, pero fíjense que yo le puse 2 cosas muy interesantes que a mí me parece como que, no sé si decir la piedra en el zapato o la soga al cuello. El vocal tiene que ser, así como el presidente y el secretario, tiene que ser el ejemplo de cumplimiento, o sea, la persona que yo puedo regresar a ver y decir, ese es del comité porque ese sí que cumple bien con las normas de trabajo, ese sí que utiliza bien, porque yo como miembro de un comité, de un grupo de líderes, de un grupo que está promoviendo, yo debo promover con el ejemplo el cumplimiento, yo debo promover con mi ejemplo los buenos hábitos, yo debo promover el uso del EPP, pero cumpliendo yo, o sea, no es correcto que yo vaya y exija algo que yo no estoy haciendo. Entonces, se pone la soga al cuello porque si usted va a ser de un comité paritario, usted tiene que ser ejemplo de cumplimiento de las políticas, ejemplo de cumplimiento de los procedimientos y observar las condiciones de trabajo todo el tiempo. No se necesita salir a hacer una inspección. Todo el tiempo usted está en inspección permanente para que haya un tema de comunicación, de apoyo, de asesoría, de coaching, llámele como usted quiera, ¿no es cierto? Y para eso tenemos el respaldo de la gente de seguridad y salud en el trabajo. Si tiene más de 100 trabajadores, la unidad de seguridad. Si es una empresa de 50 a 100 trabajadores de alto riesgo, tiene la unidad de seguridad. Y si es una empresa de menos de 50, entonces usted va a tener posiblemente un técnico de seguridad, un médico ocupacional de visita periódica, qué sé yo, los cuales técnico médico van a tener voz en el comité. No pueden votar, no son parte de este proceso, pero asesoran al comité. El técnico informará estadísticas mensuales sobre accidentabilidad y el médico deberá informar sobre la movilidad, incluyendo al comité en la investigación de los accidentes o enfermedades para que el comité entienda, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones que vamos a tomar, tanto las que me pide el ente de control. El seguro de riesgos del trabajo te dice, tuviste un accidente y tienes que hacer esto, 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 o tuviste una reportada una enfermedad, entonces tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, esas recomendaciones que nos hace la gente del ente de control son como que obligatorias y las nuestras, las que nosotros internamente como empresa definimos, también hay que hacerlas, ¿no es cierto? De esta manera, pues todos los involucrados vamos a cumplir y vamos a apoyar el cumplimiento de los planes y programas del comité que se ven plasmados en algo así como lo que usted está mirando ahora, que es nuestro plan anual de trabajo del comité paritario. Y fíjese, todo lo que está aquí como un formato, después de haber hablado sobre el artículo 10, que son todas las actividades que debe hacer el comité, se va a transformar en algo como esto. Mire, reuniones mensuales, inspecciones, carteleras, capacitaciones, investigación, designar persona destacada, programa del Día de la Seguridad, apoyo a procesos de innovación, elección de un nuevo comité. Ojo, no se olvide de esto, el informe interno y los informes externos sobre las actividades. Este es el plan de trabajo. Usted tiene ahí para ponerle donde quiera ejecutar y quiénes van a ser los responsables. Pero evidentemente, dentro de todo este proceso, la promoción de la seguridad y la salud debe hacerse de una manera como que ordenada, sistemática. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo suelo sugerir, primero, amigo, difunda su plan de trabajo. Cartelera número 1, esto es el comité. Cartelera número 2, este es nuestro plan de trabajo. Cartelera número 1 de comité, de comité paritario es, señores, conózcanos. Este es el equipo de personas que los vamos a asesorar, que los vamos a apoyar, que los vamos a ayudar. Obvio, requiere de capacitación, requiere de autoformación. Segunda cartelera, este es nuestro plan de trabajo y no es un plan demagógico porque no estamos en campaña, es lo que tenemos que hacer porque nos lo pide la norma y porque ya nos hemos puesto de acuerdo. Estas publicaciones en cartelera son muy importantes para que usted dé a conocer a la gente lo que está haciendo, lo que quiere hacer, que promueva hábitos de seguridad, que promueva hábitos de salud, hábitos alimenticios, etcétera. Difunda, por favor, difunda. Nuestra norma legal es tan amplia y lo digo así como un desdén porque creo que hay demasiada norma legal. Repite, dice y desdice.
Deberíamos tener alguna gente técnica en el ministerio diciéndole, oigan, estamos repitiendo leyes, vamos eliminando las que son obsoletas o aquellas que están repitiendo o contradiciendo a normas mayores, ¿no? Bajo lo que es la pirámide de Kelsen. Difundamos normativa legal, difundamos normativa técnica, que la gente conozca qué es una norma ISO, que la gente conozca qué es una norma INEN de EPP, de botas, de calzado, de gafas, ¿no es cierto? Hagamos material audiovisual en los... Qué interesante sería, por ejemplo, poner en los salones donde la gente está comiendo, en los comedores, en una televisión, en donde en lugar de pasar las noticias y la farándula, que a veces hasta da pena verla, pues poner ahí unos consejos sobre seguridad, consejos sobre nutrición, consejos sobre deporte, para que la gente tenga mejores hábitos de vida. Y si no, también tenemos lecciones aprendidas. Hay varios programas que te ayudan a generar material audiovisual en base a accidentes que ya ocurrieron y que te dejan lecciones para evitar la repetitividad. Oiga, ¿por qué el comité no puede hacer eso? Artículos de desarrollo, artículos de prevención, artículos que nos ayuden a generar mayor educación, mayor conocimiento. Participar en fechas especiales, algo que los comités, sí, yo he visto algunos que lo hacen, algunos no lo hacen, pero deberíamos promover eso. Por ejemplo, ya en el mes de abril viene el Día Mundial de la Seguridad. ¿Qué va a hacer el comité paritario? Pasó el Día de la Mujer. ¿Qué hizo el comité paritario ayer? Mi felicitación, mi abrazo y mi respeto a todas las mujeres del mundo, a las maltratadas, a las trabajadoras, a las que son líderes, a aquellas mujeres que generan el cambio desde casa adentro hasta fuera de su casa y de su país. Participar en estas fechas especiales, ¿no? En Navidad, comité paritario, ¿no? Algunas personas han estado conmigo en capacitaciones, ahí veo a mi amigo David, por ejemplo, mucho gusto, amigo David Katme, siempre ahí pendiente, y le hemos dicho, vea, en Navidad que el comité paritario entrega extintores como método, como formas de incentivo y promoción de la seguridad, para que la seguridad que en tu empresa la vives, pues la vivas también en tu casa. Estamos traslapando la seguridad que sea un estilo de vida y no solamente algo que tienes que cumplir dentro de las cuatro paredes de la empresa, ¿no es cierto? Y luego, pues también hay que hacer lo que nos dice la ley. El decreto ejecutivo 2393 dice que hay que hacer un reconocimiento a aquellos trabajadores que se destacan dentro de la empresa en esta materia de seguridad y salud ocupacional. Evitó un incendio, evitó un accidente, evitó la muerte de algún compañero, dio ayuda inmediata cuando hubo una situación de crisis. Esos trabajadores hay que destacarlos, hay que ponerlos en una cartelera y pedir que todo, así como este compañero lo hizo, otros sigan ese ejemplo. Se llama crear cultura preventiva. Actividades de innovación, nuevas formas de hacer cosas del mundo donde yo vengo, y pues, lo digo con mucha pasión y con mucha felicidad. En la última empresa en la que fui parte de ella, en relación de dependencia, se generaban las famosas células de gestión, donde grupos de trabajadores por sí solos, por propia iniciativa, hacían investigación y presentaban mejoras al proceso, mejoras y disminución de costos, e innovación de nuevas formas de ejecutar procesos dentro del trabajo. Y eso, fabuloso, esos aportes eran reconocidos por la empresa, ¿no es cierto? Mire, con todo esto posiblemente el plan hay que revisarlo nuevamente, incluir algunas cosas, y eso no quita que sea efectivo lo que se presentó anteriormente. Vamos, queremos reunirnos cada mes. ¿Qué tenemos que hacer cada mes en nuestras reuniones? Yo planteo, porque las empresas dicen, oye, pero si se reúnen toda la tarde y no hacen nada, ok, regálele 1 hora y media al comité paritario cada mes. 1 hora y 30 es evidencia de calidad, de ejecutividad, de solvencia, de competencia y eficiencia del grupo de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí están las actividades. Yo propongo esto. Mire, esta es una suerte de guía, ¿no? De guía, de ruta de trabajo para una sesión que va a durar 1 hora y media cada mes. Tomaremos lista de asistencia 10 minutos ya, para leer el acta anterior y corregir esto y aquello, listo, porque el acta anterior no debe ser un testamento, debe ser una acta en donde se dice punto tratado y cuál es el acuerdo y cuál es la acción, punto. Reporte de accidentes e incidentes con nuestros técnicos de seguridad, 10 minutos más que suficiente, no me cuente como dicen mis amigos de PDVSA, sabían decir, oiga, no me cuente la novela de Abigail, cuéntenme solamente la miniserie del gato cósmico. O sea, seamos ejecutivos, ¿no? En 10 minutos podemos reportar cuántos accidentes han habido, qué ha sucedido, y luego nuestro médico nos dirá, oye, ¿y cuál es el estado de salud de la persona accidentada? Y además nos comentará qué pasó en ese mes respecto de enfermedades, las prevalencias
las nuevas enfermedades, los ausentismos, porque acuérdese que los ausentismos también hay que reportar al ente de control. Luego vendrá la gente de mantenimiento, la gente de recursos humanos, la gente de contratación, que nos comente qué está pasando. Y usted me dice, Oscar, ¿y qué rayos tiene que hacer recursos humanos en una reunión de comité paritario? Oiga, al comité paritario le debería interesar muchísimo los niveles de rotación de personal, porque hay gastos con la gente que entra y hay gastos con la gente que se va. ¿Y por qué se está yendo la gente? ¿Qué está pasando con la gente que se va? ¿Por qué se van de la empresa? ¿Mejores oportunidades? ¿O tal vez es maltrato? ¿O no se sienten a gusto? Entonces, recursos humanos debería tener esas estadísticas y decirnos, comité, esto está pasando, ayúdennos. Mantenimiento, me reportaron 30 situaciones que debo yo arreglar, he arreglado 20, estoy hablando 66%. ¿Y cuándo va a arreglar el resto? Queremos saber. Reporte de las comisiones del comité paritario, 20 minutos le vamos a dar. Acuerdos y compromisos del periodo que se viene. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los que no cumplieron? ¿Y qué van a hacer el siguiente paso para los que hicieron su actividad? Y finalmente, tenemos 15 minutos, ¿no es cierto? Ahí, finalmente tenemos 10 minutos para hablar mal del prójimo, si quiere. 15 minutos le vamos a dar para hablar de asuntos varios, llegar posiblemente a temas que sean importantes, que no eran parte del orden del día, y cerrar la reunión 1 hora 30 minutos, caballeros y damas que nos escuchan y nos están mirando. Terminamos esto y debemos entender que en estas reuniones los acuerdos van a ser por mayoría simple, es decir, 6-0 por unanimidad, 5-1 o 4-2. 4 a favor, 2 en contra, 5 a favor, 1 en contra, mayoría simple se llama eso, ¿no es cierto? Si hay un empate, 3 a favor, 3 en contra, volvemos a votar máximo en 8 días, 2 veces, caso contrario, dice la norma, mandamos al seguro de riesgos y que los amigos de riesgos digan, esto se tiene que hacer, lo cual yo no comparto porque creo que debemos tener suficiente criterio para nosotros poder tomar las decisiones casa adentro, ¿no es cierto? Entendiendo que las decisiones que nosotros tenemos son, comunicamos, proponemos, recomendamos, sugerimos o solicitamos. Nosotros como comité paritario no disponemos, no tenemos autoridad para disponer, pero sí podemos solicitar, sugerir, recomendar, proponer o comunicar. ¿De acuerdo? Ahora, vienen las situaciones más críticas. Hubo un accidente, hubo un reporte de una posible enfermedad profesional. Entonces yo tengo que reunirme nuevamente así de manera extraordinaria. Acuérdense, no debería pasar mucho tiempo de la reunión que yo debo tener. Máximo, yo propongo, si puede hacerlo inmediatamente, genial. Si lo puede hacer al día siguiente, genial. O después de 48 horas como máximo. Si después de eso se reúne, le aseguro van a haber muchos sesgos, muchas desviaciones en la información que nos ayude a descifrar cuál fue la causa verdadera de ese accidente. Acuérdense, tenemos 10 días hábiles o 10 días laborables para reportar un accidente, pero el día del accidente fue el día 1 y el día en que se hizo el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad, de la posible enfermedad profesional, ese es el día 1 para la enfermedad. A partir de eso tenemos 10 días laborables. Ahora, en las reuniones extraordinarias, señores, nos tenemos que reunir, jefe, lo siento, hay una reunión extraordinaria, hubo un accidente y tenemos que conocer. Primero, reporte preliminar del accidente técnico. ¿Qué pasó, señor técnico? Tiene 5 minutos para decirnos qué pasó. No nos cuente la novela de Abigail. Cuéntenos solamente qué sucedió de manera explícita y específica. ¿Cómo está el trabajador después del accidente o cómo está el trabajador al que se le detectó la enfermedad? Doctor, usted tiene 5 minutos. Doctor, doctora. El testimonio de los testigos es muy importante para esclarecer la causa verdadera, donde el testigo debería limitarse a hechos objetivos, no a criterios subjetivos o juicios de valor que él los tiene o sus propios paradigmas. Es que verá, el trabajador, yo le conocía, no me interesa si le conocía o no, solamente dígame qué pasó. Este tema de la recolección de información de los testigos es fundamental y debe limitarse a hechos objetivos. Ya le voy a comentar cómo podemos manejar esta situación. Buscar el análisis, buscar la causa raíz a través de un análisis para generar el informe ampliatorio que es necesario entregarlo en el seguro de riesgos cuando reportamos el accidente y sobre todo una vez que reportamos cuando el paciente, ya paciente del seguro o en el caso nuestro del trabajador accidentado tiene que presentarse al seguro para calificar su enfermedad, ya se tiene que llevar el informe ampliatorio,
¿no? Y dentro de ese informe ampliatorio ya hay acuerdos, ya hay compromisos, y cuando vienen los reportes técnicos del ente de control y cuando vienen las resoluciones determinando la responsabilidad patronal o la no responsabilidad patronal, igual vienen acciones que se deben ejecutar para las causas básicas, para las causas directas y las para causas indirectas. Entiéndase como causa directa de un accidente los actos y condiciones subestándar que generaron el accidente. Entiéndase como causa indirecta la pregunta de por qué se cometió el acto o por qué se presentó la condición subestándar. Y entiéndase como causa básica lo que debería haber en un sistema de gestión, lo que vimos del instrumento andino de seguridad. Gestión administrativa, gestión técnica, gestión de talento humano o procedimientos. Si alguna de esas falló, esa es una causa básica. Y eso nos lleva a generar acuerdos y compromisos que los podemos hacer en 10 minutos en función de lo que nos pide el ente de control, de lo que nosotros decidamos dentro de estas reuniones. Y en fin, ahora, yo les decía, importante, el comité paritario debe enfocarse en promover la seguridad y evitar la siniestralidad. Por lo tanto, ¿dónde buscamos la causa de un accidente de trabajo? Pues preguntemos, no preguntemos personas. Oye, si el accidentado puede dar su declaración, mucho mejor. Y si no, están los testigos presenciales, y si no, están los testigos referenciales. Nótese, testigo presencial, cualquier persona en el sitio que ocurrió el accidente. Testigo referencial puede ser el jefe, el supervisor, ¿no es cierto? Porque él sabe qué tareas le asignó a su colaborador, jefe superior, etcétera. Luego, partes, herramientas, equipos, materiales, cualquier objeto que haya estado asociado. Una herramienta en mal estado, un equipo con un mantenimiento deficiente puede ser causa de un accidente. Materiales defectuosos, materiales improvisados, entonces pueden ser causa del accidente también. Acuérdese que un accidente es multicausal, por lo tanto requiere de una participación multiprofesional, por llamarlo así, multidisciplinaria. Posiciones sí, posiciones del trabajador al momento del accidente. Estaba de pie, estaba medio sentado, estaba en cuclillas, estaba medio acostado. Oiga, eso puede ser fuente de fatiga, cansancio y una afectación al metabolismo del trabajador que le genera fatiga, que le genera un sobreesfuerzo y que puede haber sido también causa del accidente. Ver papeles es muy importante. Registros de inducción, contratos de trabajo, descriptivo de cargo, registros de capacitación, las charlas, el permiso de trabajo. Muchos accidentes suceden y no había permiso de trabajo. Y acuérdense, por favor, tomen en cuenta esto. El artículo 59 del Acuerdo Ministerial 174 nos habla de la obligación de hacer permisos de trabajo para actividades de riesgo, pero la gente cuando tú le preguntas qué es una actividad de riesgo no tiene sentido, no tiene conciencia o no tiene conocimiento. Y no hacen los permisos de trabajo. Y entiéndase que el permiso de trabajo no solamente es un tema técnico, es un tema también legal. Código Orgánico Integral Penal, artículo 146, habla de la no previsibilidad y no evitabilidad que le puede llevar a la persona, inclusive a tener 5 años de prisión si es que el accidente mata al trabajador involucrado. Entonces, para jefes y supervisores, muy importante que se preocupen de los permisos de trabajo y de saber cuánto dura un permiso de trabajo. No dura una semana, por Dios. Permisos de trabajo duran una jornada. Tema que es objeto de otra charla, lo veremos mañana en lo que es la cuestión de los riesgos laborales. Veamos los equipos también pueden ser causa de un accidente, pero por supuesto, están funcionando, les dimos mantenimiento. Cuando hablas de equipo, por favor, primero lo que se debe pedir, plan de mantenimiento del equipo. Si es un montacargas, plan de mantenimiento de montacargas. Si es una maquinaria, plan de mantenimiento. Hay riesgos que se presentan por ausencia de mantenimiento, por desgaste, por funcionamiento normal. Entonces, eso hay que tenerlo mapeado en nuestro plan de mantenimiento. ¿Dónde estaban ubicadas esos equipos? Y finalmente, ¿cómo está el entorno? ¿No? ¿Era lunes, era viernes, era tarde, era en la mañana, era en la noche, era en la madrugada? ¿Había luz, no había luz? ¿Hacía frío, hacía calor? Todos esos elementos, mis amigos, son parte de una investigación de un accidente que el comité paritario debería tener en cuenta al momento de pedir información. Y salir a hacer una inspección es una de las cosas más importantes. El comité paritario debe hacer inspecciones en el área, lugar, puesto de trabajo y a los trabajadores, artículo 14. Entonces, cuando yo salgo a hacer una inspección, ¿qué debería salir a buscar? Debería buscar orden y limpieza. Acuérdense, falta de orden, falta de limpieza, 75% de accidentes no graves que se producen. 75% tal vez no tienes lesión, pero tienes bastante demora en tus procesos.
Condiciones del ambiente, hay frío, hay calor, hay polvo, hay humo, hay gases y no hay elementos para extracción. ¿Qué está pasando? ¿No es cierto? Documentos, permisos de trabajo, ASTs. Está la gente que debe estar. Existen, en algunas partes han inventado lo que se llaman las hojas técnicas para realizar el trabajo, en otras se llaman métodos de trabajo, métodos simplificados de trabajo, etc. El nombre es lo de menos. ¿Existe algún documento, un instructivo que te ayude a hacer tu trabajo? Herramientas y equipos. ¿Cómo están las herramientas? El comité paritario debería observar, tocar, mirar, coger. Oye, estas herramientas, ¿así las usas? Pues así las toca. ¿Cómo está la señalética? Señalética de obligación, señalética de prevención, señalética de prohibición, señalética de advertencia, de evacuación de sitios seguros, de sistemas contra incendios, toda la señalética posible. ¿Existe, no existe? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? O inclusive puede que esté mucha señalética y mucha señalética en lugar de orientar confunde. ¿Están las personas adecuadas dentro de del área de trabajo? Hay gente que no tiene nada que hacer y pasa muchas veces que hay gente que no tiene nada que hacer y que está ahí metida donde no debe. Existen medios de auxilio. En todo lugar en el planeta hay la probabilidad de sufrir un accidente. ¿Tienes un botiquín? Y en la pregunta del millón no es si tienen un botiquín. Yo quiero cambiar ese esquema del famoso botiquín por la mochila de seguridad. Mañana, a las personas que tengan la bondad de acompañarnos, les dejaré claro qué significa esto de la mochila de seguridad y no del botiquín de primeros auxilios, sino una mochila de primeros auxilios. Y finalmente, si hay mochila de primeros auxilios, si tienes una tabla espinal, si tienes un extintor, ¿tienes brigadistas? En muchas empresas tienen 4 brigadistas y son 100 personas. Y quieren que los brigadistas cubran todas las áreas y todos los turnos. Imposible así. Entonces, miren, amigos, ahí está un poquito de la gestión operativa de lo que un comité paritario puede hacer. Y cuando encontramos algo dentro de estos 8 factores que estamos hablando en una inspección, hagamos un reporte, dejemos evidencia del antes y el después, un plan de acción y los indicadores. Y con esto vamos terminando. Los indicadores que no son nada más que una evidencia es decir, una evidencia que me muestra con un valor el comportamiento de mi organización frente a algo que yo planifiqué. Yo planifiqué hacer X y cuánto logré hacer. Es decir, cumplo lo planificado versus lo ejecutado. Y eso me determina éxito o fracaso de mi gestión. En el caso del comité paritario, acuérdese, por favor, son 5 indicadores que usted no puede hacerse el quite, como decimos acá. Usted tiene que trabajar con estos 5 indicadores. El primero, ¿no? Las acciones subestándar. Al trabajador, por amor de Dios. Lo primero que nosotros debemos cuidar es la gente. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es salir a buscar cuántas personas cumplen con los requisitos de seguridad, utilizan su equipo de protección, se mantienen en su área de trabajo, siguen los procedimientos de trabajo, utilizan las herramientas adecuadas y si no lo hacen, registramos como acciones subestándar. Ahí está el indicador, ¿no? El número de observaciones que yo ejecuté por el número de personas que sí cumplen, porque el objetivo es buscar personas que cumplan. Obvio, tenemos la referencia del número de personas del área, ¿no? Y comparamos contra las observaciones que yo planifiqué y las personas que yo debería haber ubicado dentro de esa área en total. De eso resto lo que encontré y las que no están en este nivel de cumplimiento son las que incumplieron y ese es mi primer OPAS, o sea, mi primer indicador, el indicador de observaciones planificadas de acciones subestándar. El segundo, que usted tiene que salir a buscar, los índices de demanda de seguridad, es decir, aquellas situaciones que en las instalaciones, en las herramientas, en los vehículos, en los materiales, en la superficie de trabajo, usted pueda encontrar y que constituyan un riesgo para otras personas. Las demandas de seguridad no tienen que ver con nada judicial, por Dios, tiene que ver estrictamente con deficiencias en las instalaciones, en las herramientas, en la maquinaria, en los equipos, por 2 razones. Número 1, porque se desgastan con el uso, pues, y esas modificaciones que se van dando paulatinamente por el uso normal o anormal, hacen que las condiciones de estándar vayan perdiéndose y eso genera una condición subestándar, por lo tanto, de riesgo para el trabajador. ¿Cuántas encontró para cada mes? ¿Reportó a mantenimiento? ¿Y cuántas mantenimiento eliminó cada mes? Ese es el índice
de demandas de seguridad. Segundo objetivo, y eso para el comité paritario mandatorio, porque eso está en el artículo 14 del 2393 como tareas del comité paritario. Las inspecciones de seguridad. Si usted no sabía a qué sale a una inspección, aquí está. A observar personas que cumplen y no cumplen y a observar condiciones de riesgo para los trabajadores. Y luego vienen los otros dos indicadores que son los reactivos que se tienen que trabajar comité paritario de la mano con el médico ocupacional, porque esto habla mucho del ausentismo. ¿Cuántos accidentes o enfermedades se reportaron? Multiplicamos por 200,000, dividimos para el número de horas trabajadas de todas las personas de la empresa y esos son los indicadores de frecuencia, es decir, los que hacen referencia al número de eventos no deseados, llámese accidente o llámese enfermedad profesional que causó ausentismo, ¿no?, del trabajador a la empresa. ¿Y por qué el 200,000? Porque son 40 horas a la semana de 50 semanas que se trabajan en el año con un estándar de 100 trabajadores establecidos por la OIT para el tipo de cálculo que se está haciendo. Y el otro índice es el índice de gravedad. Este no hace referencia al número de accidentes o enfermedades, sino al número de horas que se perdieron por estos eventos. ¿Cuántos días de reposo se perdió por enfermedades o accidentes? Por el mismo 200,000, por las horas trabajadas. Si usted hace la relación entre el índice de frecuencia y el índice de gravedad, siendo gravedad numerador, frecuencia denominador, usted tiene su tasa de riesgo y eso le puede servir como un parámetro. Acuérdese, las estadísticas de los indicadores, las estadísticas que me dan los indicadores me dan tendencias. Y las tendencias me permiten establecer estrategias y con la estrategia yo voy a establecer un objetivo. Si su tasa de riesgo era X, para el año siguiente su tasa de riesgo debería ser, porque usted se lo pone como un objetivo, X menos 1, menos 2, menos 3, ya es decisión de cada una de las organizaciones y cada uno de los grupos de trabajo. Con la tasa de riesgo calculada, usted sabe cómo está su empresa, mi estimado amigo. ¿Cómo cerramos la gestión anual? Se acabó el año, mis queridos amigos del comité paritario, su función la terminó de la mejor manera, entonces hay que cerrar la gestión. ¿Cómo? Organicemos la elección del nuevo comité, pues. Como decían los políticos, dejemos la mesa tendida para que el nuevo comité venga y pueda trabajar. Ojo, ¿se puede reelegir gente del comité? Todo el comité, sí. Solo algunos, sí. O un hito, sí. O sea, usted puede reelegir y reelegir las veces que quiera a las personas. Ojo, la única situación es que si yo fui presidente hoy, la próxima, si me reeligen, ya no soy presidente, soy secretario, por último. Y si yo fui secretario, ahora debería ser presidente o cualquier otra función, pero no puede repetir la presidencia 2 veces la misma persona. Solo eso, pero pueden ser indefinidamente reelegidos, ¿ya? Entonces, organizamos el nuevo comité, dirigimos esa elección, ¿no es cierto? Coordinamos con la gerencia, porque la gerencia a veces no tiene tiempo, se olvida, y que el señor gerente toca elegir el nuevo comité. ¿Cuáles son sus 3 guaguas de este año? El gerente puede decir, los mismos. Por favor, ponga por escrito que han sido nuevamente seleccionados por usted o designados por usted. Preparamos un reporte de rendición de cuentas a trabajadores, a la empresa y al nuevo comité paritario y también al ente de control, ¿no es cierto? Para que ellos sepan cómo están recibiendo nuestra gestión. Hacemos las actas de posesión, hacemos las actas de entrega de toda la documentación al nuevo comité paritario, subimos nuestra gestión al portal del ministerio. Mire, usted se mete a la página del Sistema Único del Trabajo, portal del Ministerio de Trabajo en el Ecuador, ¿no? Y en ese portal, ingresando las claves en el mes de diciembre de cada año, usted va a reportar algo como esto. Fíjese, informe anual consolidado de lo que hizo el comité paritario. Entonces, eso va al ministerio, ojo. Entonces, yo quiero que como conclusión se lleve algo. Esta tablita que usted está viendo aquí al final, la tablita que usted está viendo al final, es el resultado de todo lo que usted hizo. Y en esta tablita dice, promover la observancia de las disposiciones de prevención de riesgo, analizar el reglamento, realizar inspecciones de edificios, instalaciones, equipos, centros de trabajo, considerar los resultados de investigaciones, sesiones mensuales, campañas de prevención de riesgos, analizar las condiciones de trabajo, vigilar el cumplimiento del presente reglamento 2393 y el reglamento interno de higiene y seguridad y otros. Mira, aquí le habla también del COVID. Acuérdese que hay una resolución que habla que el comité paritario debe estar frenteando el tema del COVID junto con el médico ocupacional. Y hay otros temas más que el comité paritario debe hacer, como por ejemplo el trabajo mancomunado con el técnico de seguridad por accidentes para evitarlos, el trabajo mancomunado con el médico, el trabajo mancomunado con recursos humanos, con la gente de mantenimiento, con los supervisores, con el mismo gerente. Qué importante sería que a la 3ª o 4ª reunión de comité paritario se invite al gerente y se le informe cómo estamos avanzando trimestralmente en nuestro trabajo y qué apoyo necesitamos de él.
Hay que involucrar a todos los niveles jerárquicos de la empresa, mis queridos amigos. Dicho esto, pues vamos a abrir un poquito el tema de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, las vamos a solventar con mucho gusto, pero quiero terminar con esto, ¿no? Quiero decir algo que a mí me hace sentido decirlo, porque la experiencia en muchas de las empresas en las que hemos podido cooperar me llevan a decirlo. Mientras el compromiso de todos y el trabajo de equipo no sea parte de un proceso de consolidar nuestra cultura de seguridad y la salud, la prevención es una palabra declarada, pero una declaración que no tiene vida y que solamente depende de todos nosotros que esta realidad cambie. Está en sus manos, está en mis manos, está en las manos de todos cambiar. Y quiero también pedirles, y no voy a dejar de hacerlo nunca, que nosotros todos debemos aportar para que en nuestro país y en América Latina y ojalá en el mundo entero, la precarización del trabajo contratando niños que deberían estar jugando o estudiando no estén en estas condiciones, trabajando. Deberíamos hacer nuestra parte para que deje de haber el mobbing, la discriminación, el acoso, el riesgo psicosocial en contra de personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, personas que tienen una conducta distinta porque se ven acosados, tienen miedo de ir a trabajar porque hay compañeros perversos y hay jefes prepotentes y hay organizaciones que no velan por la integridad de la persona. Y deberíamos también poner nuestro granito de arena, hacer nuestra parte para que deje de existir la violencia de género. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres. El mundo es de los humanos y nos declaramos raza superior y nos declaramos la especie que domina el planeta. Pero a medida que nosotros convertimos a otras especies en peligro de extinción, nosotros nos convertimos en especie en peligro de autodestrucción. Mis queridos amigos, debemos dejar de ser tan homocéntricos para ser antropocéntricos. Dejar de ver los intereses particulares para ver los intereses de todos. Y creo que el aporte que nosotros le queremos dar a este seminario es ese mensaje. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que aportar para que el mundo sea mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. En este momento, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, es el momento adecuado para hacerlo. Con muchísimo gusto, en este momento podemos contestar sus inquietudes. Adelante. Yadira dice, yo sí lo hago, me parece espectacular. Vamos a ver, vamos a hacerle ahora, vamos a hacerle a nuestro amigo Edison nuestro host. Ya está. Edison Celi, ahora eres el host, por favor, adelante. Parece que nos dejaron solos, amigos. Bueno, alguien tenía una pregunta, alguien levantó la mano mientras yo hacía la ponencia, así que por favor, con muchísimo gusto, si es que alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, adelante, por favor, estamos abiertos. Diana Heredia dice, excelente forma de abordar el tema. ¿Cómo se realiza la operancia en empresas petroleras? ¿Las normativas cambian? Mi estimada Dianita, las empresas son todas bajo un mismo paraguas legal. El decreto ejecutivo 2393 es aplicable a nivel de país, a nivel de todas las empresas. Y si tú me dices, Oscar, soy de Colombia, Bolivia o Perú, pues tenemos el Instrumento Andino de Seguridad, que es un documento, ¿no es cierto?, que abarca todos estos países y no debe ser distinto. Yo vengo del mundo petrolero, mi estimada Diana, y en el mundo petrolero te diría, inclusive es mucho más fácil, porque en el mundo petrolero tú planificas por ahí por el mes de octubre, noviembre, en diciembre presentas tu presupuesto y es cuestión de ir ejecutando en base a un plan. El secreto para el éxito de la planificación o para el de la ejecución está en que tú hagas un plan en el que, primero, el plan esté aprobado por tu gerencia general o por tu gerencia de campo, y una vez hecha esa aprobación, publique, mi estimada amiga, y cuando usted ya publica, ¿no es cierto?, su plan de trabajo, entonces la operación se vuelve, el cumplimiento, la ejecución de tu plan se vuelve tan fácil, tan viable,
porque está planificado, todo el mundo conoce lo que va a suceder y cuando tú lo haces, lo que te queda es presentar los resultados. Acuérdense de esto, mis estimados amigos. Si usted no tiene resultados que mostrar de su gestión, todo el dinero que la empresa invierte se convierte en simple gasto. Y el gasto que no genera retorno no genera motivación de reinversión. Si usted hace un plan de trabajo, lo ejecuta y los resultados de esa ejecución los presenta a la gerencia general, a la gerencia de campo, a los niveles de jefaturas, entonces usted va a tener apoyo y más presupuesto para seguir haciendo las cosas. La forma de hacerlo es lo mismo, Diana. Si tú quieres, en algún momento, conversa con nosotros. Venimos del mundo petrolero, sabemos cómo un poquito se aborda el tema y te podríamos apoyar un poquito más. Fernanda Altamirano nos dice, dado que el reporte es anual en el sur, entonces cada diciembre se escoge el comité, pero ¿qué pasa si se escoge en junio, por ejemplo? Igual la vigencia es hasta diciembre. Absolutamente sí, mi estimada amiga. No importa, tú reportarás la mitad del año de la gestión del anterior y la mitad de la gestión del tuyo. Al final del día, lo que tú debes promover y prever es que el comité paritario que sale en el mes de junio te deje reportado a ti en un informe de actividades qué sucedió hasta el mes de junio. Tú tomas de julio hasta noviembre y en diciembre reportas y tu reporte, ¿no?, lo presentas luego de enero a junio al nuevo comité. O sea, el tema no es el traslape entre uno y otro comité, sino la información. Al final del día, yo pensaría optimistamente que varias personas del comité son reelegidas y si no son reelegidas no hay problema. A eso le vamos a llamar la trazabilidad de la gestión. Lo que hace el uno, el otro lo continúa. Si es una buena planificación, eso debería suceder. Si no hay una buena planificación, es hora de sentarse con el comité que sale, ordenar la casa en términos de qué se hizo y ponerlo en cada uno de los casilleros de la planificación y seguir con tu planificación, mostrarla y a la gerencia que te apruebe y listo, ¿no es cierto? Darwin dice, gracias por tu ponencia, estuvo perfecta. A ti, Darwin, por tu tiempo. Marcelo dice, Oscar, excelente, gracias. De nada, mi querido Marcelito, siempre a la orden. Dianita, entendido, gracias por la información, excelente. Gracias a ustedes. Pablo Villasís dice, gracias. Y listo, y creo que con eso, mis estimados amigos, damos por concluido nuestra formación, nuestra parte. Dice, aquí Yadira nos pregunta, ¿qué sucede si se hace un cronograma de salud, pero la empresa interfiere en la información, adecuarla a favor de la misma para evitar los estudios, exámenes médicos, laborales y negar permisos para acudir al Ministerio de Salud, entendería yo, ¿no es cierto? Mis estimados amigos, hay una cosa que es importante y que no se olvide, el comité paritario es un ente de control interno y es un ente que reporta y es un ente que va a ser investigado y abordado por las entidades de control cuando se presenten situaciones de enfermedades o accidentes. El comité paritario lo que debe tener es documentado. Entonces, el comité paritario debería tomar la relación que yo hablaba en las reuniones de comité con el médico ocupacional y decir, oye, ¿qué está pasando? Y si el médico habla de problemas como los que se trata aquí, por ejemplo, que sea un cronograma que interfiere a la empresa, pues ponerlo en esas letras. Comité paritario preocupado porque hay una interferencia en el cronograma del médico ocupacional. Por favor, necesitamos saber, queremos saber qué está sucediendo. Y normalmente el problema no es en la gerencia, es a niveles de jefatura, es a niveles de supervisores, que dicen, no, no te vayas, necesito aquí. No te viene para que lleves al médico, sino para que trabajes acá. Entonces, pedirle a la gerencia general que a través de recursos humanos, a través del técnico y a través del médico, planteara una reunión de trabajo para alinear. Nosotros hemos hecho aquí en el Ecuador algunas reuniones con varias empresas donde hemos hecho el alineamiento de los niveles de jefaturas, de supervisores, para que entiendan que impedir este tipo de actividades es irse en contra de la integridad del trabajador y que eso les puede generar una sanción no solamente por parte de la empresa, sino también por los entes externos, entes de control fundamentalmente. Entonces, mi estimada Yadira, yo creo que la solución está en dialogar con el médico, dialogar con recursos humanos y llamar al orden y al alineamiento a las personas que estén interfiriendo en estas actividades, ¿no? David dice, gracias, importante los temas tratados. Y si no hay más preguntas, mis estimados amigos, agradecerles nuevamente por la participación, agradecerles por sus preguntas. Me hubiera encantado muchas más preguntas, pero creo que me comí todo el tiempo. Son las 13 horas con 7 minutos acá en el Ecuador. Y todos adelante, felicitaciones por esos 50 años y a seguir adelante creciendo en favor de la gente. Gracias a todos por habernos acompañado.